En una noche oscura como la tinta, un grupo de personas se lanzó a una feroz batalla. Tsubaki Manazuru, arrogante, pensó que había ganado, pero inesperadamente fue tomado por sorpresa por su oponente, lo que provocó su derrota. Al final, ambos se abrazaron y cayeron juntos. En otro lugar, Akira Kark estaba siendo atacada por un niño que lamentaba que podría haber corrido con Akira Kark una vez más. Akira Kark se hundió profundamente en el suelo, sus ojos rojos se abrieron de repente, y al instante su cuerpo fue envuelto por una brillante bola roja. En ese momento, se disculpó con el niño como si fueran sus últimas palabras. Mientras tanto, las dos chicas estaban charlando, y como estaba planeado, ambas fueron derrotadas por su oponente. Todas las personas en todas partes se estaban matando unas a otras con la esperanza de sobrevivir. Los dos hombres discutieron sobre el destino. Luego, se lanzaron a la batalla, abrazándose al caer. Sin embargo, en el pasado, todos ellos habían tenido una vida muy pacífica. Una mañana en el dojo de Ori, Isshin Kakihara y yo estábamos entrenando como de costumbre en el lugar donde su padre era el maestro. En un descuido, Isshin Kakihara perdió ante mí. Isshin Kakihara me acusó de hacer trampa. Pero para mí, ganar es ganar, no importa si es justo o no. Esos perdedores que se quejan solo demuestran su inmadurez. Esta es la esencia más pura del genjutsu. Entiendo esto muy bien. Sintiendo que no estaba satisfecho, Isshin Kakihara pidió una revancha. Pero yo negué con calma la cabeza porque todavía tenía que preparar el desayuno para todos. En un momento de descuido, me corté la mano accidentalmente, y la hoja del cuchillo me produjo una herida sangrante. Cuando se sirvió el desayuno, Isshin Kakihara comió muy feliz. Elogió el rollo de huevo que hice como el más delicioso del mundo. Compartí mi receta de cocina con mi hermano menor, pero lo único que le importaba a Isshin Kakihara era tener comida para llenar su estómago. Al ver esto, yo no estaba de acuerdo, sintiéndome como si este hermano inútil no pudiera vivir sin mí. Le regañé a mi hermano menor, diciéndole que tenía que aprender a cocinar por sí mismo porque yo no era la esposa de Isshin Kakihara y no podía estar siempre a su lado. Isshin Kakihara soñaba ingenuamente con un futuro donde los dos hermanos siempre estarían juntos, sobre cómo dirigirían el dojo juntos conmigo como maestro, y él como asistente. Después de eso, tomamos un tren a la escuela. En el tren, Isshin Kakihara seguía hablando de su futuro como maestro del dojo. Yo le hice creer que Isshin Kakihara era más fuerte que yo, pero en realidad, él nunca me ha ganado. De hecho, tenía la intención de irme de casa. El padre de Isshin Kakihara me había criado desde pequeño, me había criado y pagado mi matrícula universitaria, pero yo todavía planeaba irme, aunque no podía decirle la razón a mi hermano menor. Todavía no había tomado una decisión firme, así que quería que mi hermano menor guardara el secreto. Isshin Kakihara estaba preocupado por el futuro del dojo si me iba. Hoy en la escuela fue una mañana pacífica, y mis amigos estaban charlando ingenuamente sobre el desayuno durante el recreo. De repente, se escuchó un extraño ruido. Incluso tapándome los oídos no pude evitarlo. Todos cayeron en un estupor, solo yo me mantuve despierto. Levanté a Isshin Kakihara y le animé a esforzarse. Luego, de repente, una niebla roja llena de veneno comenzó a extenderse y envolvió todo. En ese momento, yo también me desmayé. Todos desaparecieron en la niebla, dejando solo su ropa. En otra dimensión, conocí a una chica rubia vestida al estilo Lolita. Ella dijo que todo lo que vimos era solo una dimensión construida, y que todo dentro pronto se desvanecería sin dejar rastro cuando el paisaje ilusorio desapareciera. Con mi coeficiente intelectual de 200, capté rápidamente la historia. Entendiendo que todo era un sueño, la chica me invitó a discutir sobre el destino. Sentí que las palabras de la chica eran un poco forzadas. La chica continuó adoctrinándome sobre el poder que aún estaba atrapado dentro de mí, como un rey encadenado bajo un cerezo, y cómo los humanos habían investigado para encontrar una respuesta, pero en vano. En ese momento, no entendía en absoluto de qué estaba hablando la chica ni quién era ella. La chica se presentó como Dux, y prometió que nos volveríamos a ver en este mundo. Me desperté en la enfermería de la universidad, rodeado de médicos y enfermeras. Me informaron que yo era el último en despertar. Mientras que los demás se habían despertado después de una semana, yo tardé 5 meses en abrir los ojos. Peor aún, todos habían tenido el mismo sueño que yo. Afuera, Tokio estaba sufriendo un desastre grave. Gigantescos árboles muertos habían brotado por todas partes, y la ciudad estaba completamente cubierta de niebla roja. El médico llamó a esto un incidente de despertar masivo. Nadie sabía lo que había sucedido durante la semana en que todos estaban inconscientes. Al enterarse de que yo me había despertado, Isshin Kakihara lloró desconsoladamente y corrió a recogerme a casa. Justo después de salir del hospital, una pareja de reporteros se acercó a mí porque yo era el último en despertar. En el camino a casa, sentí un dolor de cabeza y me quedé dormido un rato. En mi sueño, vi al padre de Isshin Kakihara tirado en un charco de sangre, y yo estaba de pie sobre él. Espinas atravesaban la mano del padre, haciéndole gritar violentamente. Me desperté sobresaltado y habíamos llegado al dojo. Justo entonces, el extraño sonido sonó de nuevo. Fue causado por un hombre y una chica.
Luego, una gran explosión hizo que todo el dojo se derrumbara. Una bestia monstruosa apareció y para mi horror era el padre de Isshin Kakihara. La bestia cargó contra mí para atacarme, pero logré esquivarla. Isshin Kakihara me dio un palo. Usando las habilidades que había entrenado, cargué hacia adelante, pero no pude atacar porque los recuerdos de mi viejo maestro aparecieron en mi mente. Esta vacilación le dio a la bestia la oportunidad de atravesar mi hombro con un corte, haciendo que mi sangre salpicara por todas partes. En el momento justo antes de la muerte, el poder latente en mi cuerpo explotó. Mi herida sanó rápidamente. Mis ojos se volvieron rojos, mi sangre se solidificó en espinas que rodearon mi cuerpo. Parecía una copia de Tokyo Ghoul. En un instante, usé mi energía interna para romper la espada de la bestia y le corté un brazo. La bestia cargó hacia mí, pero la corté en dos. Al ver esto, la chica que observaba desde arriba mostró una clara decepción. Ella vio que yo había despertado, lo que le causaría problemas más adelante. Después de la feroz batalla, la bestia cayó, pero cuando la luz se disipó, me quedé horrorizado al reconocer que la criatura era mi padre adoptivo. No podía creer lo que veía. Adolorido y fuera de control, me odié por albergar resentimiento hacia él durante tanto tiempo, para terminar quitándole la vida al más importante. En ese momento, Certez apareció, calmando suavemente mi dolor. Yo realmente me derrumbé. Mientras que Isshin Kakihara estaba demasiado confundido para distinguir la realidad, Certez les dijo a todos que no dijeran nada, que ella explicaría todo. La policía llegó rápidamente a la escena, y la oficial junto con su colega comenzaron la investigación, pero ninguno de ellos entendía lo que había sucedido. Cuando le preguntaron a Certez, ella dijo que era compañera de clase de los dos hermanos y que su presencia fue pura coincidencia. La policía concluyó que el padre de Isshin Kakihara estaba desaparecido, y lo consideraron solo otro caso de desaparición misteriosa como muchos otros recientes. Después del gran despertar, 10,000 personas habían desaparecido. Los rumores se extendieron de que las personas desaparecidas se habían convertido en niebla roja o en bestias sedientas de sangre, lo que parecía absurdo pero sembró dudas en la mente de todos. Cuando me llevaron a casa, Isshin Kakihara se enfrentó a la chica, todavía pensando que todo era un sueño. Certez le aconsejó que aceptara la cruel verdad y entendiera por qué su padre se había vuelto así. Ella creía que él había sido transformado, y sospechaba que se había encontrado con un hombre con una gabardina azul y gafas. Isshin Kakihara recordó a ese hombre, pero no entendió por qué lo había hecho, ya que claramente no tenían ninguna enemistad entre ellos. Al verme callado, Certez ordenó a Isshin Kakihara guardar silencio, diciendo que le explicaría todo a él más tarde, y que seguramente mi dueño también querría saberlo. Una vez más, caí en una alucinación. En ella, vi un espacio deformado de color rojo, y me vi siendo abrazado por una persona completamente blanca que lloraba y me llamaba. Me desperté sobresaltado y vi a Certez a mi lado. Reconocí que ella era una chica del club de caligrafía al que yo pertenecía. Certez me aconsejó descansar porque había usado demasiada energía. Al mencionar la fuerza, noté que mi herida estaba completamente curada, pero también me di cuenta de que yo era quien había matado a mi padre adoptivo. Certez le informó a Isshin Kakihara, que estaba practicando esgrima afuera, que yo había despertado. Certez permaneció a mi lado, cuidándome minuciosamente, incluso preparándome el desayuno como si nada hubiera pasado. Ella me llamó, dueño, Mr. Reargak. No entendía por qué, ya que apenas habíamos hablado en clase. Certez aún guardaba muchos secretos, esperando el día en que yo recordara mi verdadero nombre. Te despierta cada mañana porque nunca sabes cuándo llegará la calamidad a continuación. Después del desayuno, me apresuré al gimnasio, sin saber si mi padrastro podría perdonarme. Al final, mis manos estaban manchadas de sangre. Después de eso, Certez y los dos hermanos fueron a la escuela. Allí, alguien estaba atacando a los estudiantes a su alrededor. Los médicos y enfermeras intervinieron rápidamente. El médico me reconoció de inmediato, incluso conocía mi nombre completo e, incidentalmente, mi verdadera identidad. El profesor dijo que me vería pronto. Según la explicación de Certez, el portal entre el mundo humano y el mundo de los monstruos se había abierto, y el enemigo estaba utilizando cuerpos mutados para cruzar, sembrando terror y destrucción. El padre de Isshin Kakihara era un ejemplo, y yo tuve la suerte de que me otorgaran el poder de sobrevivir. Nuestra misión es luchar y aniquilar, pero no puedo ignorar la herida de mi corazón. Después de matar a mi padrastro yo mismo, Certez explicó que estaba allí para asegurar mi supervivencia. Golpeé la mesa, exigiendo a Certez que dijera mi verdadera identidad, pero Certez estaba segura de que yo ya sabía quién era ella. De repente, mis ojos volvieron a brillar en rojo, pero mi expresión permaneció impasible. En el baño, me pregunté qué me había pasado. Entonces, un sonido extraño resonó de nuevo, esta vez causado por una chica. La vi y la seguí. Ella parecía estar esperando. Al verme en el baño por mucho tiempo, Certez e Isshin Kakihara decidieron ir a buscarme. Su pánico fue visto por un reportero. Seguí a la chica hasta el vestíbulo principal, donde me encontré con mi amigo. El sonido resonó de nuevo y todos se cayeron.
La chica se escondió en el balcón observando todo. Ella dijo que yo ya estaba muerto. Luego hizo sonar una campana. A pesar de mis gritos, los estudiantes de la escuela se convirtieron en monstruos uno por uno. Grité, suplicándole que perdonara a todos. El hombre de cabello oscuro que apareció con la chica, dijo que todos los descendientes de monstruos debían morir. Dio la orden a la chica Yuri de actuar. Isshin Kakihara y Certed corrieron apresuradamente a la escena. El hombre decidió actuar por su cuenta. Golpeó a Isshin Kakihara en la cabeza como si quisiera hacerla explotar. Cayó al suelo. Certed me abrazó, rogándome que recordara todo y despertara mi poder para despertar la sangre heroica que dormía dentro de mí, y que mi linaje se encargaría del resto. Isshin Kakihara todavía se abrazaba la cabeza histéricamente. No puedo hacerlo. Temo que Isshin Kakihara también se convierta en un monstruo y repita mi error. Prefiero morir antes que matar a las personas importantes para mí. Isshin Kakihara no se convirtió en monstruo, sino que despertó su poder. Se convirtió en una copia de un ghoul, y cargó contra el hombre de cabello oscuro, que había convertido a su padre en monstruo. Resulta que Isshin Kakihara también es un descendiente de héroes. El hombre de cabello oscuro, al ver otro objetivo que eliminar, pensó que era una buena oportunidad para matar a esos dos problemas al mismo tiempo. Luego, volvió a agitar la mano, convirtiendo a más personas en monstruos, creyendo que todos los descendientes de héroes debían morir. Yo permanecí allí, sin querer manchar mis manos de sangre de nuevo. Pero Isshin Kakihara fue arrojado contra la pared por un monstruo potenciado. Isshin Kakihara había despertado. Pero a pesar de tener la sangre de un héroe todavía era demasiado débil. Después de ver a Isshin Kakihara casi morir, no pude soportar que alguien más importante se fuera de mi lado. Por eso, en ese momento, el poder latente dentro de mi cuerpo estalló de nuevo, ayudándome a despertar una vez más y lanzar un golpe decisivo para derrotar al monstruo que estaba a punto de acabar con mi hermano pequeño. Sin embargo, inmediatamente después, el cuerpo de Isshin Kakihara fue envenenado por el cuerno del monstruo. El veneno se extendió, haciendo que su vida fuera extremadamente frágil. En esta situación desesperada, solo había una manera de salvarlo. Tenía que recordar y llamar al verdadero nombre de Certed, no al nombre falso que ella había usado durante tanto tiempo. Me esforcé por recordar hasta que un nombre surgió de mi subconsciente. Llamé al nombre verdadero de ella Julia. Julia sonrió levemente admitiendo con ternura. Inmediatamente, una aura dorada la envolvió, ayudándola a transformarse en su verdadera forma, una doncella elfa de cabello rubio. En ese momento, ella se transformó, quitándose la capa de disfraz mortal para convertirse en una verdadera protectora. De ahora en adelante, con el título de Julia, la persona destinada a protegerme y cuidar de Isshin Kakihara, ella asumió la responsabilidad de curar a Isshin Kakihara. Con mi poder aumentado, pude acabar con el monstruo con un solo golpe. Aunque salvé a Isshin Kakihara, un sentimiento de dolor extremo surgió en mi corazón por haber matado accidentalmente la vida de un monstruo una vez más. Mientras que en el fondo, todavía me daba cuenta de que antes de transformarse, había sido una persona y un estudiante normal como yo. Este pensamiento casi me hizo perder el control. El sentimiento de culpa me abrumó mientras mis manos continuaban manchándose de sangre. Julia me consoló diciendo que era la única manera, pero me enfurecí porque no podía seguir usando esto como excusa para matar personas inocentes. Julia entendía ese sentimiento, pero una vez que alguien se convierte en monstruo, no hay vuelta atrás. Desde lejos, el reportero había llegado para buscar la primicia. Me interrogó sobre el asesinato de mi padrastro, e inmediatamente me etiquetó como asesino. Esta sería la noticia principal. De repente, el hombre de cabello oscuro y Yuri aparecieron por detrás para causar problemas. Él puede usar magia para convocar monstruos ilimitados siempre y cuando haya humanos para activar el portal. Cree que todos los descendientes de héroes deben morir, y él será quien lo haga. Aumentó el poder de un monstruo para atacarme. Afortunadamente mi armadura protectora me salvó. Él continuó potenciando al monstruo, transformándolo en una forma gigante. El monstruo gigante cargó directamente hacia mí, lanzando un ataque dirigido a mí. Pero en ese momento, la extraña capa de sangre que cubría mi cuerpo se disipó a tiempo para protegerme, evitando que sufriera heridas graves. No solo eso, sino que esta capa amplificó el poder interior, haciéndome considerablemente más fuerte. Sin embargo, el precio a pagar era extremadamente alto, porque el cuerpo humano no puede soportar este tipo de poder indefinidamente. Aunque me fortalecía después de cada batalla, si continuaba, mi cuerpo colapsaría pronto. El hombre de cabello oscuro no podía entender mi poder. Los sonidos extraños que emanaban de mi cuerpo, un zumbido, se extendieron por el espacio. En la oficina, Tsubaki Manazuru lo escuchó por casualidad. Se agarró la cabeza con dolor, y su cuerpo comenzó a perder el control. En medio del caos apareció otra chica, llamando desesperadamente a Akira Kark, colega de Tsubaki Manazuru. Despierta la sangre heroica dentro de él, porque solo esto puede salvarla. Sin más remedio, Akira Kark se vio obligado a invocar el verdadero nombre de Tsubaki Manazuru.
Cuando se reveló el verdadero nombre, el poder sellado dentro de ella estalló, y Tsubaki Manazuru se transformó inmediatamente en Arrow, una hermosa guerrera con un poder extraordinario, convirtiéndose oficialmente en una portadora de la sangre heroica. Gracias al despertar de Arrow, la situación cambió inmediatamente. Ella cargó hacia adelante para derrotar a un monstruo, mientras yo también concentraba mi poder para derribar al enemigo frente a mí. Cuando estaba a punto de dar el golpe final al jefe, otra chica oculta intervino, ayudándolo a escapar temporalmente de mi alcance. Los recuerdos dolorosos inundaron mi mente. Me agarré la cabeza, sintiéndome atado por una cadena de destino cruel, donde el poder era tanto una orden como una cadena. Mi amigo todavía no se había convertido en monstruo. Con la ayuda del médico y sus camaradas, él estuvo temporalmente a salvo. Todos juntos llevaron a mi grupo a la iglesia, un santuario para los descendientes de héroes. Allí, apareció su líder supremo, que resultó ser la chica rubia con vestido lolita que había visto en mis sueños. Su título era Dux. Este era el lugar donde luchaban contra el caos, el enemigo de ellos, y la fuerza que estaba haciendo que el mundo se volviera caótico. Dux explicó brevemente el destino preordenado. Dijo que en 40 años, este mundo seguramente sería destruido, y cuando llegara esa destrucción, solo un héroe con el título de Rey Carmesí podría salvar a la humanidad. Todas las personas con sangre heroica tenían el potencial de convertirse en el Rey Carmesí. Pero si esa persona no aparecía, el mundo caería rápidamente en el caos y la desesperación. Esta profecía dejó al reportero medio escéptico. Pero Dux recordó que incluso los monstruos que estaban frente a ellos alguna vez fueron considerados absurdos. Por lo tanto, todos necesitan creer en esta verdad. Mientras tanto, en otro lugar, otro grupo oculto estaba planeando sus movimientos. Ellos fueron quienes causaron el gran colapso, abriendo la puerta para que las criaturas del otro mundo entraran. Y su objetivo era aniquilar a toda la descendencia heroica. En la iglesia, Dux declaró que la única forma de detener el caos era destruyendo Tokio, cerrando el portal que conectaba los dos mundos. Al escuchar esto, muchas personas se conmocionaron porque no era solo una ciudad, sino el hogar de millones de personas inocentes. Julia enfatizó que los que estaban protegiendo la existencia estaban allí para evitar este gran colapso. Mientras todos seguían discutiendo, Tsubaki Manazuru recuperó su forma humana. Aunque el alma de Arrow permanecía dentro de ella, Akira Kark, incapaz de aceptar la realidad, me echó toda la culpa y los errores, culpándome por haber ayudado a Tsubaki Manazuru antes. Aunque Shoko había enfatizado que una vez que uno se convierte en un demonio de sangre pura, no hay vuelta atrás, Akira Kark no pudo reprimir su ira. Se paró solo en el patio, fumando perezosamente, con los ojos llenos de resentimiento, prometiéndose a sí mismo que encontraría la verdad, y me castigaría a toda costa. Nuestro amigo estaba siendo llevado al médico. El médico explicó que las personas que pueden convertirse en monstruos tienen un gen especial. Este gen tiene una conexión especial con el puente. Creo que todo es culpa mía. En un desmayo, fui arrastrado a otro espacio donde Dux me obligó a elegir, o bien aceptar que mis manos seguirían manchadas de sangre y convertirían todo en cenizas a cambio de un nuevo futuro, o buscar un rescate desesperado. Cuando desperté, mis manos todavía estaban manchadas de sangre. Yo y los demás comenzamos la misión de destruir las barreras. Después de que me enseñaran a usar mi poder correctamente, me volví mucho más fuerte. Los demás solo podían quedarse mirando, porque no tenían suficiente poder para realizar esta misión. Para salvar el futuro, el único camino era aniquilar Tokio, deteniendo el puente que permitía la entrada de los monstruos. Mientras mi equipo actuaba en la guarida de los antagonistas, ellos comenzaron a pelear entre sí. El líder de la banda no quería que los descendientes de héroes hicieran lo que él quisiera. Creían que esto les causaría un inconveniente. Pero el hombre de pelo negro no tenía suficiente fuerza para derrotarme. Mencionó a una figura misteriosa, muy poderosa, pero fue inmediatamente silenciado por el líder de la banda, obligado a callar porque era un tema tabú. El hombre de pelo negro se fue, dejándolo solo a él y a la niña Yuri. En un ambiente pesado, llamó a su hija, admitiendo que solo ella podía salvarlo. Aunque no quería poner en peligro a la niña, entendió que todo había llegado a un punto muerto. Mientras tanto, después de destruir 2 barreras en poco tiempo, mi equipo regresó al santuario. Había usado demasiada fuerza, mi cuerpo estaba exhausto y mi rostro pálido, pero creía que mientras se pudiera salvar el mundo, cualquier sacrificio personal era aceptable. Viendo esta determinación y perseverancia, Shoko me felicitó, afirmando que era afortunada de tenerme a su lado. De lo contrario, los que causan problemas se volverían cada vez más desenfrenados, incluso incontrolables. Según ella, una vez que todas las barreras restantes fueran destruidas, Tokio colapsaría automáticamente, la puerta entre los dos mundos se cerraría, y la locura de los antagonistas se detendría. De repente, perdí el conocimiento. En mi sueño, vi escenas aún más caóticas, nuevas víctimas gritando, y me juré a mí mismo que a toda costa debía destruir todas las barreras restantes para salvar el futuro. El médico me instó apresuradamente a descansar, diciéndome que no debía sacrificarme. Me llevaría al baño pero no me dejaría parar. Al salir,
Me encontré con el periodista. Él volvió a usar palabras sarcásticas, diciendo que yo era un cobarde, y que aunque me llamaran héroe, él mismo no participaría en esta campaña, porque no quería verse envuelto en una muerte segura. De vuelta en mi habitación, reflexioné profundamente. En mi cabeza, imaginé charcos de sangre podrida, viendo sombras pasar a través de una densa niebla, todo pesado y sombrío. Julia se había sentado allí desde algún momento, preguntando por mi estado, pero yo seguía atrapado en mi conflicto interno. En otro lugar de la concurrida calle, una pareja paseaba junta. El chico tenía la apariencia descuidada de un joven normal de la ciudad. En la enfermería, la enfermera llamó a la puerta y vio al médico desplomado en el suelo. En una respiración superficial, solo logró decir que necesitaba medicación para calmarse, mientras le decía que fuera sola esta noche, porque él no podría acompañarla. Si no iba, muchas cosas se volverían inconvenientes. Así que ella se subió a su gran motocicleta y se fue. Cuando cayó la noche mientras yo continuaba con mi trabajo, fui interrumpido por dos personas del bando del caos. Y Shin Kakihara se dio cuenta rápidamente de que sin humanos, el enemigo no podría crear monstruos. Inmediatamente, lancé una serie de ataques directos contra el hombre de pelo negro. La enfermera tampoco se quedó atrás, activó sus habilidades y se unió a la lucha. Después de un duelo parejo, Yuri y yo nos enfrentamos. Le pregunté a Yuri quién era realmente. Yuri permaneció en silencio mientras el hombre de pelo negro a su lado no entendía por qué ella no se resistía con todas sus fuerzas al enemigo. Yuri se distrajo un poco y yo la ataqué rápidamente. En un instante, me encontré parado en medio de una espesa niebla blanca. Allí, Yuri apareció de nuevo, insinuando que este era un recuerdo que se estaba materializando. Me di la vuelta para irme, pero la chica me siguió insistentemente, declarando que no podía escapar dando solo vueltas por allí. No entendía por qué Yuri me seguía. Ambos comenzamos a discutir, cada uno creyendo que la idea del otro era equivocada. Yuri afirmó que yo no podía destruir las barreras porque eso provocaría el colapso de Tokio. Con casi todos incapaces de sobrevivir, repliqué que todo era porque Yuri había convertido a todos en monstruos. De hecho, Julia había perdido mi rastro. En el laberinto de recuerdos, intenté escapar, pero me perdí cada vez más. Yuri de repente hizo una sugerencia, insinuando que olvidáramos todo y nos quedáramos en ese lugar. A ella no le importaba nada más, creyendo que estar a mi lado era lo mejor. No estuve de acuerdo, y la chica siguió sugiriendo que podíamos dejar al enemigo en tregua temporalmente, convirtiéndonos en aliados para salir juntos de ese lugar. Ella me llevó a una gran estatua de piedra, explicando que era una fuente de energía, y que si la cargábamos con suficiente energía, abriría una salida. Perdí la concentración y estaba a punto de destruirla, pero la chica me detuvo, diciendo que esa no era la manera. A pesar de eso, seguí usando mi poder obstinadamente. Ella tuvo que recordarme concentrar toda mi energía en un solo punto, controlando el flujo en lugar de usar la fuerza de manera derrochadora. En ese momento, mi recuerdo de juventud me inundó. Volví a ver la imagen de una mujer que no era otra que Yuri. Mientras yo todavía estaba confundido, mi conciencia se desvaneció y me desplomé en el suelo. Yuri se sentó a mi lado, solo sonriéndome, y luego se fue con la advertencia de que todos los errores se originaron en mi madre. Todavía tenía muchas preguntas sobre quién era realmente esta chica. Después de reaparecer, me levanté de inmediato para proteger a mi compañero. Esta acción resuelta dejó al bando contrario perplejo, especialmente cuando vieron a Yuri, en quien habían depositado su confianza en el poder, fracasar estrepitosamente ante mí. Una sensación de aprensión surgió inmediatamente en ellos, haciendo que todo el grupo reconociera rápidamente la inestabilidad de la situación, y se vieran obligados a retirarse para evitar el peligro y comprobar el estado de Yuri. Todos caímos al suelo mientras mi mente seguía recordando los acontecimientos recientes. El ambiente se volvió pesado. Julia me preguntó sobre lo sucedido porque me había perdido de vista y no podía moverse, pero yo seguía absorto, diciendo que necesitaba un momento de paz, y quería estar solo. Mientras tanto, Shin Kakihara, que también estaba en el santuario, recordaba la terrible escena que presenció en persona. Una chica con una venda en los ojos había aparecido e invocado una horda de monstruos aterradores. Shoko relató que tuvo que enfrentarse a un miembro de la Sociedad de Guardianes, una organización formada mucho antes de que se fundara Japón, y que claramente ahora se habían convertido en adversarios. La enfermera se preguntó por qué yo había desaparecido repentinamente en la batalla sobre el recuerdo borroso del hombre de gafas, pero solo respondí que no recordaba nada de lo que había pasado. En el tenso ambiente, el periodista apenas soportó ser llamado. Su información estaba siendo filtrada y existía la posibilidad de que fuera un espía. La sociedad comenzó a sospechar que él podría ser un espía, pero él replicó que convertirse en espía no le traería ningún beneficio personal. Al ver que la situación no mejoraba, todos pospusieron temporalmente la investigación. Independientemente del resultado, el hecho de que hubieran sido emboscados era cierto.
La prisa en ese momento solo conduciría a un resultado inestable. Ante las dudas sin resolver, la misión actual se pospuso temporalmente. Yo mantuve mi expresión seria, siempre absorto en mis pensamientos. Fui a ver al médico para compartirle lo que había sucedido antes, contando las palabras de Yuri de que todo era culpa de mi madre. Al reconocer que no tenía ningún recuerdo de mi infancia, ni siquiera recordaba el rostro de mi madre. Inesperadamente, el periodista se entrometió, afirmando saber más que yo. Me preguntó por qué no recordaba nada, incluso cuando habían sucedido eventos importantes. Luego comenzó a relatar la verdad de hace 10 años. La madre de él trabajaba en un laboratorio secreto donde toda la investigación nunca se publicaba. Luego, ella y su esposo desaparecieron, sin dejar rastro. El periodista fue más lejos, alegando que yo mismo había matado a mis padres y recordó cómo los llevé, lo que obligó al doctor a intervenir de inmediato para detener tales palabras hirientes. Después del incidente, Isshin Kakihara y yo fuimos al hospital, pero yo mantuve un semblante triste y sombrío, mi mente nublada por lo que acababa de escuchar. Al regresar, nos encontramos inesperadamente con una inspectora y la niña de la batalla anterior. Ella se presentó como miembro de la Sociedad Guardiana de Dios, y la joven que la acompañaba era Tsubaki Manazuru. Ambos informaron que la Sociedad Guardiana de Dios estaba investigando al responsable detrás de una serie de desapariciones recientes. El sospechoso es un hombre llamado Aoba, que viste una chaqueta azul y gafas de sol. Al oír esto, Isshin Kakihara no pudo mantener la calma, agarró inmediatamente al otro por el cuello y exigió saber el paradero de Inuki Aoba. La inspectora respondió que ella misma estaba en proceso de cazarlo. En esa situación, Isshin Kakihara se ofreció proactivamente a cooperar, y su propuesta fue rápidamente aceptada. Nunca perdonaré a Inuki Aoba. Las dos chicas también permitieron su cooperación en la investigación. Todos estos desarrollos fueron presenciados a distancia por el doctor. En cuanto a mí, fui a una pequeña casa rodeada de exuberantes campos de flores, pero inmediatamente después, una escena de sangre apareció ante mis ojos, dejándome en shock, solo para darme cuenta de que todo era un sueño. Mientras tanto, el doctor estaba concentrado en su investigación, tratando de crear una piedra roja secreta. Justo cuando parecía haber tenido éxito, fracasó de nuevo. El periodista estaba arrojando papeles por toda la habitación en un ataque de ira mientras Shoko barría tranquilamente el suelo del templo. La inspectora estaba sentada en silencio, pero luego fue llamada por el periodista. El doctor continuó trabajando en un estado de agotamiento, y parecía que todos estaban ocupados con sus propias tareas. Yo me senté en silencio en el jardín, abrazando una flor, con una leve sonrisa en mis labios. La enfermera fue a ver al doctor, instándole a no trabajar demasiado, pero él solo respondió que no le quedaba mucho tiempo. Durante este tiempo, Inuki Aoba estuvo en el punto de mira, siendo seguido y fotografiado en secreto por el periodista Yarrow. Aún visito a mi amigo en el hospital con frecuencia, siempre culpándome por todo. El doctor me dio un rayo de esperanza al decir que estaba encontrando una cura. Todo va muy bien. Él quiere hacer todo lo posible para no vivir con remordimiento más tarde. Bajo el crepúsculo, el doctor sintió un miedo profundo de haber intentado destruir el laboratorio, pero al final fue llevado por Dux al templo como si fuera el destino. Expresé que solo esperaba ser perdonado, quería escapar de este dolor y no quería seguir matando. El doctor me consoló inmediatamente, afirmando que había encontrado una solución para curarme. En cuanto a la Sociedad Guardiana de Dios, concluyeron que Inuki Aoba era el responsable de todo, pero también sospechaban que podrían haber identificado al objetivo equivocado. Esa noche, soñé que el doctor caía en un charco de sangre, lo que me despertó horrorizado. Llamé inmediatamente al hospital, pero no pude contactar al doctor, solo respondió la enfermera. Le dije a la enfermera que pasara la llamada al doctor rápidamente, pero ella tampoco pudo encontrarlo. En mi desesperación, corrí afuera a buscarlo. En otro lugar, el periodista y Arrow también estaban buscando pistas, y finalmente abrieron la contraseña de la computadora de alguien, lo que hizo que el periodista sonriera malévolamente por haber encontrado los datos que necesitaba. Desesperado, corrí por todas partes, buscando al doctor sin cesar. Al pasar por una casa, me encontré con Yuri jugando alegremente con un grupo de niños pequeños. Mientras tanto, el escuadrón de dioses fue atacado por sorpresa, y Isshin Kakihara se apresuró a ayudar, pero la chica le dijo que no se preocupara por ella y que debería perseguir al sospechoso. Sin embargo, Isshin Kakihara insistió en que no podía dejarla sola. Bajo la fría luz de la luna, el doctor aulló repentinamente como un lobo salvaje. La terrible verdad se reveló. Él mismo era la bestia que había aparecido y causado la devastadora batalla que Isshin Kakihara tuvo que enfrentar. Tsubaki Manazuru había recuperado la conciencia. Afortunadamente, después de estar al borde de la muerte, le dijo a Mari que ya no veía ningún rastro de Inuki Aoba. Cuando ella llegó, solo encontró a la víctima y a alguien que había sido transformado. Mari se sorprendió de que el transformado actuara solo y ocultara su presencia también. Este transformado era completamente diferente de las personas que habían conocido antes. En un callejón oscuro, un hombre de traje estaba buscando a alguien por orden de sus superiores. La persona que necesitaban encontrar era el doctor. Pero cuando otro compañero regresó con la cena, el hombre de traje solo encontró 3 cadáveres. Antes no pude contestar el teléfono.
Por eso ahora pude contactar a la enfermera de nuevo. Después de buscar, la enfermera descubrió que el doctor no estaba en su consultorio. Tuve el presentimiento de que algo malo le pasaría a él. La enfermera todavía creía ingenuamente que el doctor solo estaba trabajando demasiado, que no había nada de qué preocuparse y que debían dejarlo descansar. Debido a ese sueño, estaba muy preocupada y decidida a encontrar al doctor sin falta. Llamé a Shoko al templo para preguntar por el paradero del doctor, diciendo que lo había visto en una pesadilla. Afuera, el escuadrón de hombres también estaba buscando al doctor por todas partes. Shoko sintió que no tenía tiempo para preocuparse por mis sueños extraños. Desamparado, regresé a la casa familiar, culpándome a mí mismo, sin saber qué hacer. Abracé mi cabeza, recordando las palabras del doctor. Mientras sea paciente y no me rinda, encontraré una solución. Por eso, decidí ir a ver al doctor para hablarle en privado. Por otro lado, el doctor había vuelto a contactar a la enfermera, preguntó por el estado de la investigación y se disculpó con ella por haberle dejado todo a cargo desde entonces. La enfermera lo reprendió por ser descuidado. Después de ponerse las gafas, sintió un dolor de cabeza tremendo, sus colmillos como si estuvieran a punto de convertirse en bestias. Desafortunadamente, los secuaces de Inuki Aoba lo encontraron. Lo rodearon, exigiéndole que esperara allí hasta que llegara Jun, su superior. Al escuchar a Jun, el doctor les rogó a los hombres del escuadrón que se fueran rápidamente. Ellos solo se rieron, pensando que el doctor estaba bromeando. Justo en ese momento, yo también llegué. El doctor me rogó que me mantuviera alejado y no me involucrara con él. Pero yo seguía sin entender el problema y advertí al doctor que estaba en peligro. Los hombres del escuadrón me rogaron que me mantuviera alejado. Sin embargo, yo estaba preparado para luchar contra ellos. El doctor rechinó los dientes, mostró sus colmillos, se transformó en un lobo y saltó rápidamente al río para escapar. Los hombres del escuadrón me maldijeron por haber dejado escapar a su presa, y no podrían explicar esto a sus superiores. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Regresé al templo, donde todos se habían reunido. El periodista inmediatamente afirmó que el doctor era un traidor. Luego, presentó una foto como prueba. Mostraba un orfanato donde el doctor e Inuki Aoba habían crecido juntos. Ambos eran casi como hermanos. Según el razonamiento de Shoko, el doctor estuvo del otro lado desde el principio, lo que podría explicar por qué siempre se oponía a las acciones de todos. Solo yo defendí al doctor, diciendo que no podían identificarlo como traidor basándose solo en una foto. Pero el periodista presentó otra pieza de información. Ese orfanato estaba administrado directamente por la Sociedad de Ciencia Vil, la organización de mi madre, que siempre presentaba una buena imagen pública. Detrás de eso, había actividades ilegales relacionadas con el desarrollo de armas y experimentos prohibidos. Esa sociedad científica era su enemiga. Shoko concluyó que esa organización también estaba del lado del caos. Me negué a creerlo. El periodista mostró otra foto donde se veía al presidente de Avil con su hija, Yuri. La reconocí de inmediato. A estas alturas, todos tuvieron que aceptar la verdad. El doctor fue quien filtró la información para proteger a los niños del orfanato, su hogar. El orfanato estaba justo en el área de peligro de la torre. Si era destruido, los niños morirían. La enfermera explicó además que ella también había crecido en esa casa, que en realidad era un laboratorio de investigación subterráneo donde los niños estaban sujetos a experimentos físicos crueles. Tanto ella como el doctor eran productos fallidos desechados después de los experimentos, y gracias a eso, lograron sobrevivir. Debido a la influencia de esas investigaciones, el doctor todavía sufría consecuencias a largo plazo. Su cuerpo se estaba agotando lentamente, y su destino parecía estar a punto de cerrarse. Fui al orfanato, recordando la imagen de Yuri jugando alegremente con los niños. Sin entender el significado de esa sonrisa, regresé a la casa familiar donde había racimos de flores moradas. Yuri vino de la nada y elogió lo hermosas que eran estas flores. Se llaman romero. La llamé. Yuri sonrió y respondió, incluso elogiando lo delicioso que era el chocolate caliente que solía beber en esta casa. Intentó hacerlo ella misma, pero no pudo igualar el sabor del que hacía mi madre. No puedo recordar nada en absoluto. Solo conozco el nombre de Yuri por lo que otros me han contado. No tengo nada, no puedo hacer nada. Y estoy a punto de perder a alguien importante para mí. Yuri me pidió ayuda. Curiosamente, cada vez que estoy cerca de Yuri, olvido a todos mis enemigos, olvido incluso a mis compañeros, y solo quiero quedarme a su lado. Le pregunté a Yuri sobre el dolor que había perdido. Yuri simplemente se sentó en silencio en una silla. Me moví para sentarme a su lado. En ese momento, Inuki Aoba todavía estaba buscando al médico. Los compañeros de este también se están esforzando al máximo. La inspectora se acercó y les dio unas palmaditas en el hombro para preguntarles por alguna información. Finalmente, Inuki Aoba y el doctor se encontraron cara a cara. Inuki Aoba quería que el doctor fuera con él a la asociación. Ese podría ser el único lugar al que él podría ir en ese momento. El doctor era el hermano más importante para él. El doctor también sabía esto, pero le rogó a Inuki Aoba que lo matara rápidamente. Quería morir siendo el hermano más cercano de Inuki Aoba en lugar de convertirse en un monstruo.
Inuki Aoba apretó los dientes a regañadientes, queriendo cumplir el deseo del doctor. Sin embargo, corrí e intervine, impidiendo que Inuki Aoba matara al doctor. Como resultado, el doctor se convirtió completamente en un monstruo. El equipo de la inspectora estaba interrogando a los miembros del culto para descubrir la ubicación de Inuki Aoba. Todo se estaba volviendo cada vez más complicado. Ataqué al doctor convertido en monstruo, tratando constantemente de convencerlo. Inuki Aoba también vino a ayudar, pero él tampoco pudo hacer nada. Detrás del poder aterrador del doctor estaba la ayuda de la enfermera que controlaba su poder. Activé mis habilidades con una gran fuente de poder. Rápidamente, ese poder se salió de control y se disipó, dejándome con una expresión de horror. El monstruo del doctor cargó contra mí de nuevo. Esta vez, luchamos cara a cara. Invoqué un chorro de luz que lo barrió todo, tratando de aumentar mi propio poder. Inuki Aoba observó la batalla, sin poder entender por qué sucedió esto, solo adivinando que había despertado el poder del Rey Escarlata. El doctor aún tenía algo de conciencia, gritando en mi interior que me detuviera. Me agarró, absorbiendo el poder de mí. Me instó a no volverme como él, sino a salvar a todos. Él creyó en mí. Luego, el doctor se desintegró en humo entre los gritos desesperados de Inuki Aoba, dejando solo una piedra roja brillante. Inuki Aoba se dio la vuelta y se fue, con lágrimas rodando por su rostro. Yo también caí de rodillas. La luna estaba muy brillante esa noche. Le di la piedra que el doctor me dejó a la enfermera. Ella tomó el pequeño objeto con tristeza, mirándolo fijamente, y luego me agradeció suavemente por haber estado al lado del doctor hasta el último momento. Para aquellos que llevan la sangre de un héroe, la muerte no es el final. Se convertirán en una gema roja. En otra dimensión, Dux y Shoko se reunieron para intercambiar información. El caos estaba controlando a aquellos con sangre de héroe para que lucharan y se aniquilaran entre ellos. Cuando todos los descendientes de héroes desaparecieran, este mundo sería destruido. Tendrían que destruir Tokio, y solo aquellos con sangre de héroe sobrevivirían. Se convertirían en el Rey Escarlata y sentarían las bases para el nuevo mundo que seguiría. Solo un héroe podría permanecer para proteger el mundo. La idea de que solo una persona pudiera existir, hizo que Shoko deseara fervientemente que esa persona fuera ella. Inuki Aoba permaneció inmóvil en una esquina, recordando la batalla reciente, su mente llena de pensamientos caóticos. Se preguntó si yo tenía la capacidad de convertirme en el Rey Escarlata. Los hermosos recuerdos con el doctor inundaron su mente. La imagen del amigo que lo había dejado seguía acechándolo. Dudó de su capacidad para derrotarme, si podía ganar o no. Con angustia, arrojó un pétalo de rosa desde un edificio alto. Yuri y el grupo villano aparecieron después. Uno de ellos parecía feliz, pensando que habían eliminado a un héroe. El líder anunció que el segundo gran colapso se acercaba, que necesitaban sacrificar más vidas para lograr su objetivo. En medio de esta atmósfera, Yuri apareció con una expresión triste y silenciosa. El fugaz atisbo de tristeza en sus ojos hizo que los que la rodeaban se sintieran extrañados. Inuki Aoba declaró fríamente que esta vez debían estar preparados y matar a los descendientes de héroes. Si se interponían en el camino, sería difícil llevar a cabo el experimento. Uno de ellos estuvo de acuerdo en que ahora era el mejor momento para atacar. El líder le preguntó a Yuri si estaba de acuerdo. Ella estuvo de acuerdo, pero una pizca de tristeza cruzó sus ojos. Al ver esto, el líder le ordenó que cumpliera rápidamente su misión para él. Después de la reunión, Inuki Aoba discutió con su compañero sobre matarme primero porque yo había matado al hermano más cercano de él. Quería que yo muriera cuando yo estuviera más desesperado. Esta vez, Inuki Aoba no permitiría que Yuri participara, creyendo que sus emociones personales interferirían. Solo él y Harumi Nakami participarían en esta misión. Me senté solo en el jardín de flores, recordando al doctor, el tiempo que pasaron juntos y sus últimas palabras. Mi corazón se sentía vacío y ansioso, mientras me preguntaba si podría convertirme en quien solía ser el doctor. Yuri apareció, acercándose a mí suavemente como para consolarme. Se sentaron juntos admirando las flores, ambos con cosas que decir pero incapaces de hacer. Yuri expresó su alegría al verme de nuevo, diciendo que solía venir a este lugar cada vez que necesitaba pensar. Pero esta vez, vino aquí específicamente para verme. Puso frente a mí una taza de chocolate caliente hecha por ella misma, tratando de que supiera como la que hacía mi madre. El cálido aroma del chocolate suavizó la atmósfera entre nosotros. Recordé lo que ella había dicho antes y le pregunté sobre mi familia. Yuri relató que antes de la tragedia, mi madre y su padre trabajaban juntos en un laboratorio. Estaban allí antes de que el experimento fallara. Desde entonces, fui arrastrado a otro mundo, y el padre de Yuri cambió por completo. Ya no la veía como a su hija, dedicando toda su atención a abrir la brecha entre los mundos. Yo tampoco volví a este lugar. Yuri quería encontrarme, pero su padre se lo impidió. Yuri estaba sola e indefensa. Me extrañaba, pero solo podía vivir de acuerdo con los deseos de su padre. Ella dijo que su padre solo la veía como un recipiente para la sangre del héroe, no como a su hija.
Fue forzada a participar en cosas terribles, incluso obligada a hacer cosas en contra de su voluntad. Esta casa es el único lugar donde siente que pertenece. Le agradecí a Yuri por la taza de chocolate, diciendo que me sentía un poco mejor. Me senté en la iglesia recordando a mi madre, al doctor y a Yuri. De repente, la imagen de Isshin Kakihara tendido en un charco de sangre, como el doctor antes, apareció en mi mente. Pensando que Isshin Kakihara no podía morir como una reliquia por un mandato, me levanté inmediatamente para buscar a Isshin Kakihara, pero no pude encontrarlo por ningún lado. En ese momento, Isshin Kakihara estaba paseando con Tsubaki Manazuru por la ciudad. Junto con el grupo villano que los seguía en secreto, Tsubaki Manazuru lo llevó a un tejado. Esto era Tokio, pero desde el exterior, no se podía ver esta escena. Este era el lugar favorito de Tsubaki Manazuru. Había muchos lugares a los que quería ir con Isshin Kakihara. Después de eso ella lo invitó a cenar. Regresé al jardín de flores para encontrarme con Yuri. En el restaurante, Harumi Nakami se quejaba de por qué tenía que ser un villano, por qué tenía que seguir a esos niños. De hecho, Inuki Aoba también estaba apuntando a Tsubaki Manazuru. Sabiendo que la asociación de la deidad también se opondría a ellos, le conté a Yuri sobre mis sueños proféticos, que cada vez que veía a alguien en un sueño, esa persona tendría un gran problema. Esta vez, el sueño mostraba a Isshin Kakihara. Yuri creía que yo podía cambiar el destino si me atrevía a intentarlo, y ella siempre creería en mí. Tan pronto como recibí una llamada de auxilio de Isshin Kakihara, me apresuré al lugar informado, pero resultó ser solo una solicitud para pagar una factura que mi hermano había olvidado. El alivio me invadió al saber que Isshin Kakihara estaba a salvo. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, el grupo villano salió y me atacó inesperadamente. Harumi Nakami corrió hacia Tsubaki Manazuru para taparle la boca. Tsubaki Manazuru cambió rápidamente a modo de combate. Vi a Isshin Kakihara colgado boca abajo en el aire, una escena idéntica a la imagen de mi sueño. Inuki Aoba me impidió intervenir. Si intervenía, él mataría a Isshin Kakihara. Inuki Aoba me culpó por dejar morir al doctor. Inuki Aoba anunció que torturaría a Isshin Kakihara para que yo también sintiera una pérdida similar. Quería vengarse de mí. Creyendo que todo era culpa mía, Yuri apareció inesperadamente en medio del caos y corrió a salvar a Isshin Kakihara. Inmediatamente me cubrió como si hubiera olvidado todos sus lazos con su padre. Su acción fue claramente una traición a su padre. Ella reunió todas sus fuerzas para salvar a su amiga. Inuki Aoba, a pesar de su ira, no se atrevió a levantar la mano contra Yuri. Mientras tanto, el soldado Harumi Nakami, a quien habían enviado para enfrentarse a Tsubaki Manazuru, fue completamente dominado. Tsubaki Manazuru corrió y encontró a Isshin Kakihara descansando junto a un árbol. Resultó que Isshin Kakihara estaba a salvo. La verdad es que Yuri había traicionado a su propio padre para salvarlos. Ya no tenía a dónde huir. Esta vez, el destino la había llevado a mí para ser rescatada. Por la noche, todos fueron invitados a la iglesia para reunirse con la sociedad de guardianes. El periodista recibió la llamada y se mostró reacio. Le resultaba difícil involucrarse en asuntos tan problemáticos. Shoko se disculpó tímidamente por las molestias, pero dijo que la situación actual no dejaba otra opción. La sociedad de guardianes llegó rápidamente, y la atmósfera se volvió tensa de inmediato. Miré a todos y dije lentamente la razón por la que los había convocado, para proponer una alianza y encontrar juntos una manera de proteger el mundo. Tan pronto como terminé de hablar, Tsubaki Manazuru aceptó inmediatamente la cooperación, pero los otros miembros del equipo pensaron que era solo una ilusión ingenua, y que Tsubaki Manazuru sería castigada. Ella acusó inmediatamente a mi grupo de causar un peligro, incluso de destruir este mundo. Pero Shoko replicó, diciendo que lo que estaban haciendo no era para destruir sino para proteger el mundo de la aniquilación. Julia Ichijo, una chica del equipo de guardianes, no aceptó esto, viendo a mi grupo como fanáticos que se consideraban una organización de protección nacional, mientras asesinaban a sus oponentes. Ella preparó inmediatamente su estado de ánimo para la batalla. El niño Sagura que la acompañaba también sacó su arma, y Isshin Kakihara tampoco se quedó atrás, transformándose al instante. Tsubaki Manazuru los detuvo apresuradamente, temiendo que el conflicto estallara en el ambiente tenso y cargado. Shoko advirtió que si Tokio no era destruido, el mundo seguramente enfrentaría la extinción. Me atreví a refutar, creyendo que todavía había una manera de salvar el mundo sin destruir Tokio. Al ver que esto parecía prometedor, la sociedad de guardianes comenzó a mostrarse receptiva a la negociación. En ese momento, llamé a Yuri para que saliera. Al verla, toda la sociedad inmediatamente la consideró una enemiga y se lanzó colectivamente a atacarla. La protegí apresuradamente, declarando con firmeza que Yuri era una aliada. Los demás miraron fijamente, creyendo que yo había sido engañado. Pero refuté con pruebas contundentes de que Yuri había salvado a Isshin Kakihara de las manos del enemigo. Isshin Kakihara también se adelantó para confirmarlo, lo que hizo que la atmósfera se calmara temporalmente. Relaté mis sueños proféticos y enfaticé que Yuri me había ayudado a cambiar el destino. La supervivencia de Isshin Kakihara era una prueba clara. Ya no creería en el destino, sino que me concentraría en avanzar.
Sabía que el complot de la organización era eliminar la línea de sangre del héroe. Por eso, habían causado un colapso masivo e instantáneo, y convertido a la humanidad en campos de cosecha. Mi plan era muy simple. Mientras las personas con la línea de sangre del héroe siguieran vivas, la organización no podría completar su complot. Si todos cooperaban, las posibilidades de ganar serían mayores. Algunas personas comenzaron a ser persuadidas, pero Shoko todavía no confiaba en Yuri. Para ella solo había dos opciones. O Tokio sería destruido, o la línea de sangre del héroe sería aniquilada. Traté de persuadir más, pero este argumento lógico parecía no tener efecto en Shoko. Sin embargo, muchas personas aún estaban de acuerdo en ponerse de mi lado, aunque unos pocos expresaron seriamente que no debían confiar demasiado pronto. Mientras tanto, en la base del enemigo, se dieron cuenta completamente de que Yuri los había traicionado. El frío padre de ella despreció llamar a su hija una tonta enamorada, pero todavía la veía como útil. Él dio la orden inmediata de buscar a Yuri. El periodista siguió tratando de convencer a la policía de que no me creyera, creyendo que el futuro estaba determinado por el pasado. Si mis manos estuvieran manchadas de sangre ahora, el futuro seguramente estaría empapado en sangre. Había matado a mi propio padre para sobrevivir, pero la chica seguía siendo insistente, solo diciendo que fuera con ella a un lugar para verificar. Estaba sentado solo bajo la luz de la luna, reflexionando en silencio, cuando Yuri me trajo una taza de chocolate caliente. Mientras tanto, la policía llevó al periodista al archivo donde se guardaban los expedientes del caso de hace 13 años. Allí, ella demostró que yo no era el asesino de mi padre, como el periodista había creído durante mucho tiempo. Ella había ocultado algunos documentos importantes cuando supo que yo pertenecía a la línea de sangre del héroe. Según el expediente, hace 13 años ocurrió un presunto suicidio familiar en mi casa. Cuando llegó la policía, yo, en pánico, confesé haber matado a mi padre. Pero después perdí todos mis recuerdos. Había marcas de estrangulamiento en mi cuello. Los documentos de la investigación mostraban que mi padre había intentado matarme, pero se había arrepentido y se había quitado la vida, dejando una última voluntad, pidiendo a su hijo que siguiera viviendo. El periodista se sorprendió. Su creencia de muchos años había sido trastornada. Aunque entendía la verdad hasta cierto punto, todavía le resultaba difícil aceptarla. Sonó una llamada urgente pidiendo a todos que se reunieran en la iglesia. Yuri explicó que la organización se estaba preparando para causar un segundo gran colapso instantáneo, pero no conocía los detalles. Shoko continuó sembrando dudas, aconsejando a todos que no confiaran en Yuri. Pero esta vez, la mayoría había optado por apoyar a la chica. Shoko solo pudo apretar los dientes y declarar que se arrepentirían. En el familiar jardín de flores, Yuri se conmovió por la confianza de todos. Apoyó su cabeza en mi mano, sonriendo suavemente, deseando poder ayudarme por fin. Ansiaba desesperadamente recordar todo sobre Yuri, creyendo que el destino había comenzado a cambiar. Yuri sacó un libro, una reliquia que mi madre le había dado y me lo ofreció. Tan pronto como lo toqué me desmayé, cayendo en otro sueño. Mientras destellaban los recuerdos de mi infancia, se revelaron los eventos de hace 13 años. Y en ese instante, la imagen de la policía apareció en mi cabeza. Mientras tanto, la policía continuó la investigación, y fue emboscada por el enemigo por accidente. Ella luchó valientemente, pero finalmente resultó gravemente herida. El enemigo, autoproclamado dios de la muerte, dijo que le daría un pase de abordar. De vuelta en la iglesia, Shoko aprovechó la situación, gritando que todo esto era consecuencia de escuchar al enemigo. La policía trató de regresar, solo logrando dejar una última pista antes de colapsar y desaparecer en el abrazo del periodista. Shoko atacó a Yuri una vez más con palabras hirientes. Justo en ese momento, el padre de Yuri apareció, haciendo que todos malinterpretaran que ella era la traidora. Él declaró que se llevaría a su hija a casa. Para mi decepción, Yuri no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y siguió a su padre. Pero cuando llegó a casa, no fue bienvenida. El padre cruel la golpeó, la castigó y le ordenó que nunca más pusiera un pie en el jardín de flores. En la oscuridad, entre la sangre derramada, la sombría imagen del periodista apareció de nuevo, como si estuviera atormentada por una serie de tragedias. El sueño de sangre profética era que la persona en peligro a continuación era el periodista. Me quedé inmóvil en el balcón. Antes de eso, había ido a la sociedad de guardianes a suplicar perdón. Pero las miradas de la sociedad de guardianes me fulminaron llenas de reproche y resentimiento. Se volvieron hacia Tsubaki Manazuru y dijeron que la sociedad nunca podría cooperar con alguien que había cometido un crimen. Fui traicionado por el tonto que creí que era un aliado, y la muerte de Mari fue una prueba irrefutable de que no había perdón. Tsubaki Manazuru trató de disculparse, pero sus palabras no pudieron salvar nada. Incluso dijeron que mi intento de ofrecer una flor a cambio de perdón era una burla. No la necesitaban y no querían volver a verme. Se dieron la vuelta y dijeron que no tenían tiempo para esto. Hasta Tsubaki Manazuru se dio la vuelta para seguir a la sociedad de guardianes. Mientras tanto, del lado del enemigo, el plan había comenzado. Continuaban con el plan de convertir a la humanidad para el próximo gran colapso instantáneo.
Un sonido extraño resonó, extendiéndose por la habitación cerrada, haciendo que todos se transformaran gradualmente en monstruos. En ese momento, la iglesia todavía me regañaba por haber cooperado con Yuri, lo que hizo que la cooperación con la sociedad de guardianes se derrumbara. Solo pude disculparme. La doctora recordó que ella nunca había creído en esa cooperación, que la destrucción de Tokio era probablemente la forma más rápida de liberarse. La doctora, después de escuchar, solo suspiró. Dijo que tenía que irse para continuar investigando una forma de salvar este mundo. El periodista arrastró a Arrow, insistiendo en que necesitaba recuperar datos importantes y tenía un plan propio. Shoko seguía murmurando sobre la ideología desviada en la que solo ella creía. Al revisar los datos, el periodista descubrió que la policía podría haber sido asesinada, porque había encontrado algo extremadamente importante. Juró que informaría de ella por su cuenta. Al oír esto, Arrow pidió acompañarlo, listo para ser su ayudante. Estábamos siendo seguidos por mí. Rápidamente, el periodista me atrapó espiando. El villano preguntó si mi investigación llegaría al punto de matarlo. El villano supuso que yo había presenciado su muerte y pensó que yo sería su próxima víctima, diciendo que todo lo que hacía era solo por Yuri y por mí mismo, y que no podía cambiar mi destino. No puedo negarlo, pero tampoco puedo decir que quiera cambiar mi destino. Pero estoy siendo tratado fríamente. Al final, el periodista y Arrow se fueron, advirtiéndome que me mantuviera alejado de ellos lo más posible si no quería morir. En la oscuridad, el villano también estaba planeando algo. Parece que su plan secreto ha sido descubierto. Inuki Aoba mencionó matarme. Él no estuvo de acuerdo con la solicitud, pero el presidente se negó, sabiendo que Inuki Aoba solo era un fanático cegado por el odio. Inuki Aoba se fue enfadado, dejando al hombre tatuado de pie, interrogando al presidente, diciendo que yo era una espina clavada para ellos, y recordando cómo una vez decepcioné a Yuri, al culto de los guardianes y al templo en su cooperación. Podría reunir a toda la gente y convertirme en el rey carmesí en el futuro. Al mismo tiempo, en la celda, Yuri estaba inmerso en pensamientos sobre mí a través de una vieja foto de juventud que tomamos juntos. La enfermera estaba sentada sola en la sala de pruebas, mirando fijamente las piedras dejadas por el difunto. En otro lugar, Isshin Kakihara fue a buscar a Tsubaki Manazuru, diciéndole que el periodista podría encontrarse en problemas. Quería pedirle ayuda a Tsubaki Manazuru en nombre del culto de los guardianes. Tsubaki Manazuru asintió en silencio, diciendo que lo ayudaría. El periodista estaba revisando la información en ese momento, mirando a Arrow, que se había quedado dormido y suspiraba, sin estar seguro de si Tsubaki Manazuru los estaba vigilando. En su mano había un mapa con áreas marcadas en rojo, y por casualidad, lo llevó al lugar donde Shoko había ordenado la destrucción de Tokio. Mientras pensaba, se dio cuenta de que todavía lo estaba siguiendo en secreto. Fue al parque a sentarse y hablar conmigo. El periodista se rió, diciendo que ya no le importaba si vivía o moría, ya que era el único sobreviviente de una familia que eligió el suicidio. Me miró fijamente y me preguntó por qué alguien que estaba dispuesto a matar a su propio padre se aferraba a la vida. También me preguntó sobre el incidente de ese año. Me negué rotundamente, admitiendo que ya no recordaba todos los detalles. Pero desde ese día, solo viví con dolor y una vez tuve ganas de morir. Sin embargo, todavía tenía alguna razón para seguir viviendo, por lo que aún no podía morir. En mis ojos, en ese momento, brillaba la mirada de alguien que anhelaba vivir, que no se rendía. La mirada que el periodista había estado buscando durante mucho tiempo. Pero aún así, no me perdonó. El periodista se detuvo un momento, y luego fue conmigo al lugar que la policía había investigado. Allí, siguieron las pistas restantes. El villano había creado todas las trampas artificiales. De repente, los tres fueron sometidos por el villano. Arrow recibió inmediatamente una puñalada mortal en el pecho. El periodista se dio cuenta de que ellos eran quienes habían matado a la policía. Rugí y corrí hacia adelante, pero las sombras de los muertos se aferraron a mis pies, haciéndome entrar en pánico y actuar como un loco. Aprovechando esta oportunidad, la parca usó sus hilos para atarme. El periodista me instó a usar mi energía de sangre, pero no podía hacer nada en ese estado. Resultó que el villano había usado música extraña para atar mi mente y encarcelar mi corazón. El periodista se acercó para animarme, pero recibió una puñalada. Arrow, aunque gravemente herido, intentó proteger al periodista y fue apuñalado mortalmente. Ella le ordenó que sobreviviera, y luego desapareció en la nada. En ese momento, el periodista recordó de repente todo. Escuchó voces como las de sus seres queridos fallecidos, instándolo a seguir viviendo. Sin embargo, en lugar de aferrarse a su vida, se lanzó hacia mí. Expresó que su propósito en la vida era hacerme sufrir. No podía aceptar que sus padres lo hubieran rechazado. Si amaba a alguien, quería estar con esa persona. Por lo tanto, no podía aceptar a alguien como yo, que se negó a morir con su padre. Pero parecía que estaba equivocado. Declaró que yo era completamente inocente. En un instante, revisó los documentos y descubrió la verdad de que nunca había matado a mi padre a través de los archivos del caso. Luego, se desplomó. Lo recogí, informando a Tsubaki Manazuru en el cielo que este villano era quien había matado a la policía. Tsubaki Manazuru fue tras el seudónimo.
Con su último aliento, el periodista susurró sus últimas palabras para mí. Quería que sobreviviera y que algún día me convirtiera en una fuerza vital para otros. Dicho esto, su cuerpo se disolvió en la nada, dejándome una piedra roja brillante. Al mismo tiempo, en otro espacio, Shoko estaba sentada con Dux. Sabiendo que otra persona había muerto, Dux les ordenó que hicieran todo lo posible, ya que un plan relacionado con el destino estaba a punto de suceder. La organización opositora estaba tramando un plan para atacar un gran teatro. La parca sería la artista principal del concierto de esa noche. Además, esta actuación requería un accesorio sagrado, y en esa actuación, planeaban terminarlo todo. La parca cantaría una canción de cuna para el rey carmesí. Al final, solo Akira Kark estaba dispuesto a acompañar a Tsubaki Manazuru para ayudar a mi grupo a través del periodista. Yo también ya lo sabía todo. Era tan triste que el periodista también había muerto. Él también era una buena persona. Decidí a toda costa detener el plan de caos y sobrevivir. Todos vinieron al templo para discutir el plan de cooperación. Shoko continuó haciendo comentarios sarcásticos sobre la muerte de la policía para causar división. Pero Tsubaki Manazuru mantuvo la calma, diciendo que fue porque ella había actuado sola. Dux dibujó la Osa Mayor en las estrellas del techo. Cuando esta constelación se completara, ocurriría el segundo gran desastre, y sus posibilidades de supervivencia serían casi nulas. Calculé que solo necesitaban neutralizar el ritual antes de que se completara para tener la oportunidad de salvar a muchas personas. Según las pistas dejadas por la policía, la clave final estaba escondida en el Teatro Infinito, una instalación construida por la organización científica Abil. Shoko se rió, diciendo que al final el periodista también había sido útil. Incluso se burló de que probablemente yo estaría muy feliz de que el obstáculo hubiera desaparecido. Incluso cuando le pedí que se detuviera, ella siguió burlándose. Julia se sintió incómoda, e incluso Tsubaki Manazuru encontró a esta mujer difícil de complacer. Admití que pondría fin a todo yo mismo, que sería quien se atreviera a desafiar el cruel destino preestablecido. Dux sonrió con suficiencia como alguien que ya había visto una parte del futuro. El padre de Yuri estaba de pie junto a la ventana, calculando cuándo comenzaría el segundo gran desastre. Aunque este plan parecía muy perfecto, pensó que aún debía tener cuidado. Consideró que Yuri ya era inútil para planes más grandes. Una persona del grupo mencionó a alguien que aún no había actuado. Llamó a esa persona un fracaso, y advirtió que no debían compararlos con Yuri. Inuki Aoba se preguntó si él trataría a todos los sujetos de prueba de esta manera. Respondió que ya no recordaba ningún fracaso, y luego amenazó con que si Inuki Aoba no era lo suficientemente útil sería eliminado. Sin embargo, se negó a permitir que Inuki Aoba me matara cuando lo solicitó, asignándole en su lugar la tarea de proteger otro punto. Una orden hizo que Inuki Aoba se enfureciera, pero no se atrevió a desobedecer. Cuando Inuki Aoba no entendió por qué el presidente lo trataba así, una figura sombría en la esquina de la habitación dijo que si era Inuki Aoba, podía permitirse todo para concentrarse en esperar la venganza, incluso la piedra de la campana. El padre de Yuri afirmó que su decisión era absoluta. Inuki Aoba salió y se encontró con Yuri. Él y un soldado la regañaron, diciendo que debieron haber matado a Yuri en ese momento, y luego lidiar conmigo. Harumi Nakami creía que todo era culpa de Yuri por enamorarse del lado enemigo. Tsubaki Manazuru estaba lavando autos en su tiempo libre cuando el soldado Harumi Nakami pasó conduciendo. Ella pensó que este tipo era muy audaz. Le dio una carta que anunciaba que el día del transporte de la piedra artificial era hoy. Esta noticia hizo que todos se reunieran inmediatamente en el templo para discutir si era una trampa o un desafío. Si el grupo opositor tenía un plan para tomar como rehenes a todos en el teatro, cuando llegara mi grupo, convertirían a todos en monstruos. Este escenario haría que el segundo día del colapso convirtiera a Tokio en un caos irreversible. Shoko calculó fríamente sacrificar a todos. Declaré con urgencia un plan, creyendo que mientras pudieran desactivar el piano antes de que el artista comenzara a tocar, podrían frustrar el efecto del circuito de sonido. El plan parecía simple pero contenía muchos riesgos. Sabía que tenía que actuar con precisión. Solo en el jardín de flores antes de subir al escenario, pensé en todo, preguntándome, ¿quién tendría que sacrificarse a continuación? Las imágenes ensangrentadas vuelven como una pesadilla, esta vez con mucha gente. Al darse cuenta de esto, Dux comentó que podría entrar en los sueños de otras personas, diciendo que yo parecía estar demasiado familiarizado con las manos ensangrentadas y que estaba buscando ayuda más que nadie. Dux observó que nunca había derrotado al destino. Pero me desperté, esta vez sin miedo. Mi esperanza soñadora se convirtió en una fría determinación de que podía hacerlo. En la noche de la acción en el teatro, Inuki Aoba se tambaleó, lo que hizo que Harumi Nakami me recordara. Harumi Nakami informó que vendría para esta noche. Inuki Aoba se sobresaltó al saber que Harumi Nakami había enviado una carta a mi grupo para darle a Inuki Aoba la oportunidad de matarme. Harumi Nakami cree en Inuki Aoba. Mi grupo se apresuró inmediatamente al punto de reunión por todos los medios.
Cuando aparecieron, el grupo opositor usó el poder de transformación para convertir a los guardias de seguridad en monstruos. El artista en el escenario comenzó a tocar notas inquietantes, lo que hizo que la audiencia se volviera loca, mientras que el fondo era una caótica pelea a muerte. Destrocé la barrera y corrí hacia el escenario con la intención de eliminar al artista antes de que terminara su actuación. Pero Inuki Aoba apareció, bloqueando mi camino. El plan del ataque sorpresa fracasó en un instante. La desesperación era evidente en mi rostro al ver que todo no iba según lo planeado. Inuki Aoba parecía disfrutar de la confusión del oponente, echando más leña al fuego. Pero la actuación había llegado a su fin. El timbre de la puerta de la muerte empujó a todos al borde. El plan de mi grupo había fracasado. El artista de la puerta de la muerte había transformado a todos en monstruos. En el caos, los dolorosos recuerdos me inundaron. Recordé las luchas y cómo Inuki Aoba tuvo que pagar el precio. Le di una lección a Inuki Aoba, pero luego Inuki Aoba fue traicionado por la muerte y noqueado. Esta situación fue rápidamente aprovechada para iniciar una masacre, lo que hizo que los conspiradores creyeran que el rey carmesí aparecería en medio de la multitud. De repente, un poder profundo dentro de mí despertó. El símbolo del rey carmesí brilló como una fría luz. Al ver que Inuki Aoba había despertado con éxito al rey carmesí, la muerte creyó que Inuki Aoba había cumplido su propósito. Él mató a Inuki Aoba. Haru Minakami se lanzó frenéticamente para vengarlo, pero fue noqueado por la muerte. Pero él no murió porque Akira Kark lo detuvo. La muerte felicitó, diciendo, «Qué hermoso es morir por la persona que amas». Luego activé el modo Rey Carmesí y entré en batalla con la muerte. El duelo filosófico tuvo lugar en el aire, y logré destruir al monstruo de la muerte. Shoko mostró alivio, creyendo que el plan iba por buen camino. Mientras tanto, en otro lugar, el padre de Yuri abrazó a la niña pequeña y sollozó porque el plan había fracasado. Él no podría crear otro gran colapso. Y esa niña, Chiu, abrió la boca y lo llamó padre. Julia estaba feliz de haber evitado el segundo gran colapso. Pensó que el mundo estaría en paz de ahora en adelante. El padre de Yuri convocó a sus dos hijas, Yuri y Shiu, a su lado. Las miró con ojos fríos y declaró que a partir de ahora comenzaría la verdadera batalla, que era hora de que abandonaran todo y entraran en un nuevo mundo. Había estado guardando a Chiu para este mismo día. La atmósfera en la habitación se volvió inmediatamente tensa cuando los subordinados susurraron que debían priorizar mi eliminación. Estas palabras cayeron como una orden cruel, dejando a Yuri atónita. Los subordinados apresuraron al padre a explicarle todo a la hija. Él aprovechó la oportunidad para mirar a Yuri y hablar mal de mí, diciendo que yo había matado a 2 de sus camaradas y a miles de clones. Él pintó la imagen de un traidor para reforzar su razón para odiarme. Yuri todavía creía en mí, pero la pantalla de la habitación se encendió, mostrando imágenes de mí haciendo cosas horribles. Estas imágenes fueron como un golpe en su frágil fe. En la iglesia, Shoko se jactó ante Dux de que el plan había tenido éxito. Ella destruyó el cristal mágico que impedía el segundo gran colapso. A pesar de que muchas personas murieron, Shoko se jactó como si mereciera un gran crédito, y al mismo tiempo culpó a la organización, haciendo que la atmósfera fuera aún más caótica. Julia afirmó que yo era el rey carmesí, pero Shoko replicó que solo el último superviviente era digno del título de rey carmesí, y ella creía que la única persona digna aquí era ella misma. Ella se giró hacia Dux buscando una alianza, pero Dux solo sonrió levemente. En el hospital, Haru Minakami y Akira Kark yacían inconscientes con heridas graves. Afortunadamente, Julia apareció justo a tiempo para tratarlos y llevarlos al hospital. Mientras Shoko ignoraba a todos y se apresuraba a destruir los cristales de transmutación, un acto que luego se jactó como su propio logro, se preguntaban si Haru Minakami se sorprendería cuando la persona que estaba siendo cazada hubiera salvado su propia vida. Mientras yo siempre creí que había una manera de salvar a todos, no hice todo solo por gloria personal. Pensé en cómo salvar a todos. En mi mente todavía aparecían imágenes de sangre y gente cayendo. Este pensamiento me inquietaba. El doctor y Chiu llegaron a un lugar secreto. Durante todo este tiempo, él había dejado que Chiu manejara todo sin interferir. La niña activó un dispositivo que hizo que él pareciera complacido. Ella restauró el laboratorio del doctor y me llamó ese día. Ellos creían que a través de este dispositivo, incluso si el segundo colapso fallaba, él aún podría abrir las puertas del cielo. Este cálculo conllevaba un riesgo muy grande. Tokio sería destruida, pero a él no le importaba nada. Solo necesitaba verme una vez, eso era suficiente para él. Estaba dispuesto a sacrificar el mundo entero por la persona del otro lado. En la iglesia, Shoko me maldijo por robarle la oportunidad de actuar frente a Dux. Ella creía que yo no merecía ser el rey carmesí. Ella sería quien detendría el evento del gran colapso y tomaría ese lugar. Ella deseaba que yo desapareciera pronto, y se le ocurrió una idea malvada. Matar a todos para convertirse en la última superviviente. La muerte apareció de la nada, diciendo que los pensamientos de Shoko habían sido molestos, y luego desapareció silenciosamente de la forma en que apareció. Una vela en la iglesia cayó, incendiando un espacio. Mientras tanto,
Yuri estaba siendo adoctrinada por su padre para ver videos de mí matando gente. Ella quería darse la vuelta, pero su padre la obligó a ver de principio a fin. Él creía que yo estaba siendo consumido por el poder del rey carmesí, muriendo involuntariamente. Pronto perdería el control y lo arruinaría todo. Él creía que solo Yuri podría salvarme, evitar que me convirtiera en el rey carmesí. Todos se reunieron en la iglesia. Shoko había muerto, dejando solo un cristal. Dux entró sin lamentar la partida de Shoko e informó de un nuevo movimiento del enemigo. Tenían un plan para llevar a Tokio a un nuevo mundo. Esta vez, dejaría que todos decidieran el siguiente curso de acción. Me enfurecí de nuevo, recordando claramente que el plan original de destruir Tokio era su idea. Yuri se sentó junto a la cama, preocupada al recordar las palabras que su padre había usado para adoctrinarla. Estaba muy preocupada por mí. Fue a la casa familiar donde me había sentado desde hacía tiempo. Como de costumbre, me trajo una taza de chocolate caliente recién hecho. Aunque ambos bandos estaban enfrentados, los sentimientos entre ellos nunca cambiarían. Me senté en la vieja casa bebiendo el chocolate que Yuri había traído. Su sabor me recordó los viejos tiempos y tranquilizó a Yuri de que yo seguía siendo la misma persona. Ella no podía creer que yo pudiera convertirme en el hombre que la pantalla había retratado. Admito que mis acciones a veces llevan una pesada crueldad, pero creo que si no actuara yo mismo, no podría salvar a las personas amenazadas por la niebla y los rituales. Por mis ideales, acepté tener las manos manchadas de sangre. Yuri se sobresaltó y dejó caer la taza de chocolate. Al verme cambiado, antes de que me levantara y me fuera, Yuri agarró mi mano rogándome que dejara de matar, pero dije que ahora estaba obligado a luchar. Esa lucha interna continuó hasta que la organización tuvo un nuevo plan. Y yo todavía me negué a evadir la responsabilidad que en Inoi e Isshin Kakihara parecían haberme impuesto. Yuri me rogó, diciendo que yo era la única persona que necesitaba. Ella me pidió que olvidara convertirme en el rey carmesí y me quedara con ella. Ella quería que huyéramos a un lugar donde solo estuviéramos nosotros dos. Me negué y me fui. Yuri no tuvo más remedio. Ella se transformó para detenerme. Julia la ató, diciendo que Yuri me estaba distrayendo. Yo había cambiado desde que Yuri apareció, por lo que era un peligro que debía eliminarse. Julia iba a matar a Yuri para traerme de vuelta. Intenté intervenir, pero esa tensa situación se interrumpió repentinamente cuando Yuri mató a Julia. Este acto me dejó atónito. Yuri se fue apresuradamente, con el corazón revuelto por su acto extremo. Ella dijo que no sabía nada, solo estaba en pánico. Al mismo tiempo, el doctor y Chiu activaron el sistema. La sirena de aniquilación comenzó a sonar. Lo que más temían había comenzado. Toda la ciudad se detuvo en la oscuridad y los tifones destructivos. Aunque solo quedaban 4 personas de pie, mi grupo todavía estaba decidido a salvar el mundo. Dux apareció trayendo nueva información. El centro de este dispositivo de aniquilación es lo que robó la vida de mi madre, y tienen que destruirlo. Después de animarse mutuamente, se fueron volando juntos. Por todas partes, la ciudad se detuvo en el caos. Toda la ciudad parecía haber sido tragada. El doctor celebró su trabajo de investigación, creyendo que este dispositivo había ayudado a conectar los dos mundos. Si esto continúa, Tokio será destruido. Mientras mi grupo volaba por el cielo, fueron interceptados repentinamente por la facción antagonista. El maestro de la parca quería mi vida para saldar viejas deudas. En ese momento de caos, todos decidieron dejarme solo. Me dejaron enfrentar al maestro de la parca solo y volar a la sede de la organización. El hombre que estaba allí mantuvo la calma y continuó atacando para erosionar la moral del oponente, diciendo que mis manos estaban manchadas de pecado, que yo era un asesino. Me quedé en medio de esta ráfaga de palabras, sintiendo profundamente todas las heridas acumuladas en mi corazón. Acepté voluntariamente cargar con toda la culpa, admitiendo que cargaría con todo para que mis compañeros estuvieran a salvo. No necesito ser perdonado. Los 3 restantes volaron hacia la sede a la que fueron guiados, pero era solo una casa normal. El suelo y los pasillos se parecían a un recuerdo de una familia que una vez vivió allí. Dux afirmó que el profesor y mi madre habían investigado una vez en este lugar. La forma de hablar despreocupada de Dux irritaba a todos en el grupo. Se miraron con sospecha y luego se enfocaron en su objetivo. Tsubaki Manazuru se lanzó hacia adelante y cortó al oponente, declarando con orgullo su invencibilidad. La batalla en el escenario del maestro de la parca se intensificó. Intenté resistirme, pero la oscuridad me invadió y me desmayé. Me derrumbé inconsciente con un trozo de metal frío en mi abdomen. En mi desmayo, me vi acostado en un gran charco de sangre. Los sueños se repitieron como escenas grabadas. El grito de los muertos resonó. Me di cuenta de que finalmente era mi turno de enfrentar mi destino. La imagen de Dux era completamente diferente a la habitual. Ella ya no era solo una observadora, sino que se había convertido en una sombra que me traía sueños. Solo entonces me di cuenta de que ella estaba detrás de todos mis sueños y recuerdos de la trilogía. Ella me hipnotizó con ilusiones. Dux reveló que todo lo que experimentaron parecía ser una obra de teatro repetida. Cada actor y detalle aparecía como un patrón. Lo único que podía cambiar el resultado era mi voluntad.
No podía entender por qué siempre tenía que cargar con todo, nunca ser perdonado en estas representaciones. Alrededor de Tokio, muchos monstruos surgieron del centro de la niebla. Las calles se convirtieron en un campo de batalla. Mis compañeros se habían ido a aniquilar a los monstruos, dejando a Tsubaki Manazuru e Isshin Kakihara solos. Isshin Kakihara se regocijó mucho de estar a solas con Tsubaki Manazuru, lo que hizo que la chica se sonrojara de vergüenza. Isshin Kakihara admitió que no era bueno para captar el ambiente, pero esta vez halagó hábilmente a la chica bajita, sin querer vivir en el arrepentimiento. En el búnker del doctor, él trató de halagar a Chiu con palabras dulces, pero Chiu vio a través de su verdadera cara. Ella sabía que él estaba usando las emociones para usar a sus hijos como herramientas para su ambición. Entendió que incluso mi madre había sido atrapada en este engaño. El doctor era solo un mentiroso, y lo único que le importaba era él mismo. El doctor gritó de ira cuando fue cuestionado, presionado y obligado, pero esas palabras solo revelaron su miedo. Chiu se mantuvo firme y lo obligó a callarse. Ella dijo que fue creada a partir del genoma de él y mi madre, por lo que conocía todos los secretos. Ella le dijo que mi madre nunca amó al doctor. El único amor de ella era para su verdadera familia. Por mucho que él intentara abrir la puerta, ella no estaría allí esperándolo. Ella solo esperaba regresar con su familia. Esas palabras golpearon fuertemente la máscara del doctor. La enfermera apareció en el momento justo, y su acción decisiva hizo que el doctor huyera aterrorizado. Una escena que hizo que todos sus planes comenzaran a tambalearse. La enfermera y Chiu se transformaron, preparándose para la batalla. Mientras tanto, yo, a pesar del dolor y el agotamiento, no me rendí. Me esforcé por regresar al campo de batalla, lanzándome a la lucha con determinación de vivir y luchar hasta el final. Aquellos que habían muerto me dieron la esperanza de sobrevivir a toda costa. En un instante, cargué contra el oponente en el escenario, eliminando al enemigo de la destrucción. La parca creyó que había renunciado a mi humanidad. Rápidamente eliminé a la parca y a sus secuaces. La sociedad de guardianes llegó a ver a Tsubaki Manazuru en ese momento. Creyeron que estaba deshonrando el título de guardián y que ya no era digna de ese nombre. Empujaron a un monstruo, diciendo que solo estaban haciendo su trabajo. Mientras tanto, la enfermera y Chiu seguían enfrentándose ferozmente. Su relación estaba llena de resentimiento y acusaciones. Chiu llamó a la enfermera un fracaso. La enfermera se negó rotundamente a admitir esto. Ambas lucharon para detener el dispositivo, pero Chiu no pudo detener la máquina. El sonido del metal resonó como una campana de advertencia. El doctor, casi loco de creer que estaba a punto de conseguir lo que quería, fue derribado por un dardo tranquilizante. Esta violenta acción rompió su momento de locura. Dux apareció. La información de ella hizo que la sangre de todos se helara. Según Dux, solo quedaba una forma. Tenía que sacrificarme para sellar el punto vital del pecado. Solo mi muerte podía detener completamente la máquina. Estaba muy decidido a sacrificarme. Pero Yuri se interpuso en el camino de la máquina para oponerse. Usó todo su cuerpo para obstruir. Ella no quería que yo muriera. Ella solo quería proteger mi vida. Yuri se dio cuenta de que había cambiado. Por lo tanto, ella aceptó seguir sus propios errores. Ambas se hundieron en una intensa batalla interna y física. Finalmente, Yuri se dio cuenta de que no podía retenerme para siempre. Me dejó hacer lo que era necesario, pero pidió venir conmigo. No quería quedarse atrás. Ella todavía tenía la fuerza para ayudar. Ambas se tomaron de la mano y se dirigieron hacia la grieta que se abría. La grieta parecía una cuchilla entre los dos mundos. Sus pies marcaron el borde del límite. En el último segundo, solté la mano de Yuri. Quería que ella viviera en mi lugar. Para mí, nada en este mundo era más importante que Yuri. Tenía que asegurarme de que la vida continuara. Le pedí a Yuri que me prometiera que sobreviviría. Yuri solo pudo asentir. Crucé la grieta y me disolví en la luz. El cielo se volvió repentinamente vacío. La luz azul regresó. Yuri descendió suavemente a la tierra, abrazando el espacio vacío donde yo había estado. La pérdida se hundió en su corazón como una herida que nunca sanaría. Aparte, los grupos restantes recogían los restos esparcidos. Comenzaron a reconstruir un nuevo mundo de las cenizas. El trabajo de reparación y curación comenzó. Se colocaron nuevos cimientos pequeños, pero todo aún no había terminado. La facción antagonista todavía tenía un sobreviviente. Esa persona fue quien empujó al doctor desde el edificio alto.